Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a ver hoy, en este momento, un tema que es de la UP3, que tiene que ver con la mama, ¿eh? Que es un órgano. Quiero que tengan en cuenta, chicos, que dentro de lo que es el órgano, lo importante es que presenta una glándula. De ahí que lo van a definir realmente como un órgano glandular. Quiero que quede claro. No digan ¿qué es la mama? Una glándula. No, es un órgano glandular, ya que incluye, además de la glándula, otras estructuras, otros tejidos que forman parte del mismo órgano. ¿Sí? Primero, vamos a estudiar realmente lo que es la mama funcional, que es en la mujer, ¿eh? Adulta, sobre todo en la edad reproductiva, por su producción de leche. Vamos a ubicarla y hay que tener en cuenta lo siguiente. Dentro de lo que es la mama, primero se habla de una región, la región mamaria, que es todo lo que el médico está obligado a evaluar ante cualquier patología mamaria. Es bien amplia la región, que como ustedes ven, el límite superior lo va a constituir la clavícula, el límite inferior va a ser el reborde costal, el límite interno va a ser la línea medio-esternal, o sea, la línea media, o sea que ambas regiones mamarias están separadas entre sí solamente por una línea imaginaria, y el límite externo es la línea axilar posterior que corresponde al borde externo del músculo dorsal ancho. Aclaro esto, porque vamos a ver también que en lo que es el órgano, la mama en sí, la glándula con sus envolturas, ocupa una parte de esa región y está limitado por la segunda costilla hacia arriba, la séptima costilla hacia abajo, hacia adentro la línea esternal, o sea, la que pasa por el borde del esternón, o sea, que ambas mamas quedan separadas por el esternón, y el límite externo de la mama es la línea axilar anterior, y que es el borde externo del músculo pectoral mayor, ¿sí? O sea, la región incluye, como llega hasta la línea axilar posterior, todo lo que es la cavidad axilar. O sea, van a ver entonces la importancia que tiene esto. Entonces acá está el resumen, la región mamaria con la clavícula hacia arriba, el reborde costal hacia abajo, la línea medio esternal hacia adentro, la línea hacia posterior, el borde externo del dorsal ancho hacia afuera. La mama hacia arriba la segunda costilla, hacia abajo la séptima costilla, hacia adentro la línea esternal, que es el borde lateral del esternón, y hacia afuera la línea axilar anterior, que es el borde externo del pectoral mayor. Bueno, ¿cuál va a ser la estructura que tiene este órgano? Dijimos tiene la glándula, pero también están las envolturas. Dentro de las envolturas, debido a su ubicación en la pared anterior del tórax, tiene piel, ¿sí? Y además va a haber dos capas de tejido pseudoadiposo que están delante y detrás con el nombre de pre y retromamaria, ¿sí? En lo que respecta a la piel, vamos a destacar que la piel que recubre la mama es una piel común, que es como la del tórax. Tiene glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, folículos pilosos. Pero a nivel del centro se diferencia del resto por una zona más o menos circular, más pigmentada, de color más oscuro. Inclusive la mujer durante el embarazo y lactancia aumenta la pigmentación, se pone más oscura, que es una zona circular denominada areola. Y en el centro, una eminencia cilíndrica o cilindrocónica, que es el pezón o mamelón. La piel es bien fina, dijimos que es más pigmentada. Cerca del contorno, en la areola, se van a individualizar, se van a ver una serie de eminencias que están dadas por glándulas sebáceas, que son los tubérculos de Morgagni o de Montgomery. Son de Morgagni en la mujer que nunca ha amamantado, que son pequeños. En cambio, durante la lactancia y también durante el último trimestre de embarazo, esas glándulas aumentan de tamaño, por lo tanto el tubérculo aumenta de tamaño, se hace más evidente, pasa a llamarse de Montgomery y está dado porque la función de esas glándulas es producir mayor secreción mayor cantidad de secreción sebácea para que esa secreción produzca o provoque una especie de película en la piel de areola y pezón, como para hacerle frente a la erosión que le va a constituir la lactancia del bebé. ¿Sí? Bien, para destacar, una vez que se termina la lactancia, en el llamado destete, ¿sí? Esos tubérculos disminuyen de tamaño, pero nunca llegan al tamaño original, o sea, siempre quedan como de Montgomery. ¿Sí? Ahora bien,
en lo que respecta a la piel del pezón, si uno observa con una lupa, si no a simple vista no se ven, hay una zona llamada zona cribosa o directamente criba del pezón y que representa una serie de orificios, que son de entre 12 y 20. Esos orificios corresponden a los conductos excretores de la glándula, a los llamados conductos galactóforos. Y cada conducto corresponde a un lóbulo mamario, o sea, tiene tantos orificios como conductos como lóbulos, ¿sí? Debajo de la piel, ¿sí?, en esta parte solamente, vamos a ver que hay una capa de tejido muscular liso, el músculo se llama músculo liso areolar, y está formado por dos tipos de fibras. Unas, que son las llamadas fibras circulares, que abarcan básicamente debajo de la piel de la areola, y fibras radiadas perpendiculares y que inclusive le forman el eje al pezón, ¿sí? Son de músculo liso, la contracción se denomina telotismo, donde telos significa pezón, de ahí que ustedes van a ver, por ejemplo, si una mujer o un hombre tiene más de dos pezones, de 3 o 4, esto debido justamente a la parte biológica que van a ver, que hay una línea mamaria de la axila hasta el pie inguinal, que a veces se desarrollan uno o dos pezones más, se llama politelia. Puede haber una ausencia de pezón que se llama atelia. Entonces, el fenómeno de contracción muscular de este músculo liso areolar es el telotismo, que es una contracción que aumenta de consistencia y disminuye el tamaño del pezón. Se puede dar justamente por cambios bruscos de temperatura, sobre todo del calor al frío, por emociones, por roces. ¿Estamos? Bien. ¿Qué pasa con el resto de las estructuras? Bueno, para ver las estructuras les digo que la glándula tiene la forma de una semiesfera, donde, como es una semiesfera, la base está aplicada a la pared anterior del tórax, que es una base circular, aunque tiene una serie de prolongaciones, ¿sí?, que la hace bastante irregular. En el sentido, van a ver que hacia arriba vamos a tener una prolongación llamada clavicular, hacia adentro la prolongación external, hacia abajo y adentro la prolongación epigástrica, hacia abajo y afuera la prolongación hipocondríaca. Estos nombres derivan de que en la pared abdominal anterior, la parte central y superior se llama epigastrio y lateralmente se llaman hipocondrios, ¿sí?, derecho e izquierdo respectivamente. Y dejé para el último, la quinta y última prolongación, que es la más importante, que es la prolongación axilar. ¿Por qué es la prolongación axilar, también llamada prolongación superexterna? Primero, porque es la de mayor tamaño. Segundo, porque es la de mayor consistencia. Hay más tejido fibroso que glandular. ¿Sí? Y aparte, en la patología mamaria, donde aparecen los llamados tumores, que pueden ser benignos o malignos, cuando es maligno son cáncer, ¿sí?, el cuadrante superoexterno, o sea que incluye a esta prolongación, es donde hay mayor frecuencia de presencia de estos tumores, que son crecimientos anormales, a veces de glándula y tejido, que son tumores benignos, y a veces ya de otros tejidos, que es el cáncer. Considerando esto, hacemos un corte sagital para ver el resto de la estructura. Vemos que la mama descansa sobre la pared anterior del tórax y básicamente sobre los músculos que también van a formar la pared anterior de la axila. Acá vemos, por ejemplo, el músculo pectoral mayor con su aponeurosis que lo envuelve, que está cubriendo por detrás a los músculos subclavios y pectoral menor, y vemos la inserción del pectoral en la clavícula, ¿sí? Delante de todo tengo la piel, y como ya dijimos, es una piel común, salvo en la parte de la areola y pezón que ya describimos. Debajo de la piel, cubriendo la glándula por delante, vemos una capa, que es la capa de tejido célula-adiposo premamario, o capa directamente de célula adiposa premamaria, la cual es totalmente apelotonada, tabicada. ¿Y de qué depende esto? De lo siguiente, presten atención. La cara anterior de la glándula es bien irregular. Estas irregularidades, están dadas por depresiones, llamadas fosas mamarias, y saliencias, llamadas crestas fibroglandulares de Duret. Las crestas no llegan a la piel porque desde la piel se desprenden profundamente láminas fibrosas que se unen a las crestas y que se llaman ligamentos de Cooper. De ahí entonces que entre los ligamentos de Cooper, la piel y las fosas mamarias, además de las crestas, quedan estos espacios como verdaderas celdas adiposas que hace que la capa celuloadiposa premamaria
sea así en forma de pelotones. La función es básicamente regularizar la superficie anterior de la mama. En cambio, la glándula hacia atrás, ¿sí?, descansa sobre otra capa, también de tejido adiposo, que es la capa célulo-adiposa retromamaria. Esta es una capa continua, es por donde van a circular principalmente los vasos, nervios linfáticos de este órgano, ¿sí? Además le dan un plano de desplazamiento que permite que tenga movimiento la mama, que es movimiento inercial. O sea, si la mujer va caminando, va corriendo, la mama se van deslizando sobre ese plano, y eso es totalmente normal. Y hay que tenerlo en cuenta, porque parezca una pavada, perdón. Según las manifestaciones del cáncer, hay cánceres que, por ejemplo, son profundos y empiezan a invadir el sentido posterior y pueden llegar a invadir inclusive hasta la aponeurosis del pectoral mayor, y esto hace que esa mama ya pierda esa posibilidad de deslizamiento, se queda como fija, ¿sí? Y aclaro que esto nada que ver. Hay veces que las mamas quedan fijas, pero por fibrosis de las prótesis mamarias. O sea, no estamos hablando de prótesis. La prótesis puede generar una respuesta que es de fibrosis alrededor de la misma, hace que se fije, pero se fija la prótesis. Así que no se asusten, aquellas mujeres que tienen prótesis está fija, porque lo más probable es que sea por el tejido fibroso que generó ese cuerpo extraño para el organismo. Olvidémonos de las prótesis. Pasamos entonces de nuevo a lo que es el tema. La glándula entonces descansa por su base sobre esa capa retromamaria. La glándula en sí, como ya les adelanté, está formada de entre 12 a 20 lóbulos mamarios. Cada una tiene un conducto galactóforo que antes de desembocar, ¿sí?, termina dilatado, en una llamada ampolla o seno galactóforo, y que ahí durante la lactancia se almacena leche y tiene paredes musculares lisas que, gracias a la oxitocina, que ustedes estudiaron en crecimiento y desarrollo, ¿sí?, se liberan a partir de la neurohipófisis y estimula la contracción de ese músculo liso, produciendo lo que se llama la eyección de la leche. Después, cuando ve la parte fisio, van a ver que entonces el crecimiento glandular mamario es básicamente dada por los estrógenos, la secreción láctea, o sea, la producción de leche por la prolactina, la eyección de la leche por la oxitocina. Bien, esto tiene que ver con la relación de la glándula, ya que debajo de la capa célula adiposa retromamaria aparece recién la llamada aponeurosis o fase superficial, que es la aponeurosis que tenemos debajo de la piel. Y debajo de esto recién aparece el tejido celular subcutáneo, la grasita que uno acumula cuando engorda. Quiero aclararlo así también porque la capa premamaria y retromamaria no es lo mismo que el celular subcutáneo, es propio de la mama. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a mí me preguntaran, por ejemplo, las relaciones posteriores de la glándula, tengo que hacer una enumeración de planos. Entonces se relaciona con la capa celular adiposa retromamaria, con la aponeurosis o fase superficial, con el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis del pectoral mayor y el pectoral mayor. Y justamente esta glándula, por su población clavicular, la capa retromamaria, la fase superficial, el celular subcutáneo y la aponeurosis pectoral, en el borde anterior de la axila forma un espesamiento. A ese espesamiento se lo considera o se lo conoce con el nombre del ligamento suspensorio de la mama. Ojo, ustedes saben que cuando hay un ligamento que es suspensorio está para sostener, ¿sí? Va a haber en el abdomen un montón de ligamentos suspensorios fundamentales para órganos como el estómago, el hígado, que sostienen al órgano en su posición. En el caso de la mama, el ligamento suspensorio sostiene al órgano, pero al principio del desarrollo. No lo hace de por vida. Es por todo sabido que por la edad, por el tamaño mamario, a veces por el no uso, por ejemplo, de sutiens, corpiños, como quieran llamarlo, la mama tiende a caer. Entonces, ese tejido que está ahí cede con el tiempo, o sea que no sostiene por mucho tiempo, sino solamente sirve para el comienzo del desarrollo. Después lo demás, si no se le pone un corpiño, terminan en una posición mucho más inferior. Bien, esta fue la anatomía. Con respecto a los vasos, nervios y linfáticos,
La irrigación arterial mamaria está dada por tres grandes pedículos. Un pedículo más principal, que es el dado por la arteria mamaria externa, que deja ramos superficiales y profundos, siendo la mamaria externa una rama colateral de la arteria axilar. Recordamos que la arteria axilar es continuación de la subclavia. La subclavia dio previamente, y esto lo hace por dentro del tórax, mientras que la mamaria, ahora repito, para que lo tengan en cuenta, la mamaria interna deja ramos perforantes mamarios, ya que recorre la cara posterior de los cartílagos costales, tiene que perforar los espacios para llegar a la parte interna. La mamaria interna, rama de la subclavia. También las arterias intercostales, que van a proceder, ya sea de la subclavia, las más superiores, como la aorta torácica ascendente, las más inferiores, dejan ramos perforantes, ¿sí?, que nutren la cara profunda de la mama. Quiero aclararle con respecto a la arteria mamaria externa con las venas y linfáticos, que acompañan el borde externo del músculo pectoral mayor. Y por esa razón, uno toca el borde ese y puede llegar a encontrar, en el caso de que esté inflamado, los ganglios mamarios externos. No va a tocar los vasos, pero sí los ganglios. O sea, en resumen, los vasos mamarios externos están siguiendo el borde externo del pectoral mayor, cubierto por este. Los mamarios internos están detrás de los cartílagos costales, o sea, están dentro del tórax y deben perforar los espacios para llegar. Y los vasos intercostales se ponen dentro de los espacios, por supuesto, entre la costilla y dejan ramos perforantes mamarios para el órgano. Así como tenemos las arterias, tenemos las venas. Las venas se dividen en dos sistemas, superficial y profundo. Las profundas son satélites, es decir, que acompañan el sentido inverso. Las superficiales forman alrededor de la areola una red alastomótica y hacia adentro, hacia afuera y un poco hacia abajo, parten venas superficiales entre la polorosis y la piel, o el doblamiento de la polorosis, ¿sí?, de la piel, la llamada red venosa de Haller. La red venosa de Haller se hace evidente durante el embarazo, el último trimestre, y la lactancia, debido a que está aumentado el tamaño de la glándula, la piel se hace más delgada y se ven como hilos azules debajo de la piel. Entonces, en resumen, acá tenemos las arterias, la mamaria externa colateral del axilar, la mamaria interna colateral de la subclavia, intercostales, las superiores son de la subclavia, la inferior de la torácica descendente, las venas del seno profundo son satélites arteriales, la superficial de la red venosa de Haller, que drena, luego las venas profundas. Los nervios sensitivos proceden desde arriba por el ramo cervical supraclavicular del plexo cervical, ¿sí?, y además recibe inervación sensitiva por ramos perforantes de los nervios intercostales, ¿sí? Y uno de los temas más importantes, teniendo en cuenta la patología mamaria más grave, que es el cáncer, hablamos de los linfáticos. La presentación de linfáticos siempre es la misma para cualquier parte. ¿De dónde comienza a circular? ¿Dónde están los capilares? Están en las redes de origen. En el caso de las redes de origen, los linfáticos mamarios son los redes subepitelial, que drena una segunda llamada subareolar, de ahí una peri o interlobulillar. De ahí salen colectores que los llevan a diferentes cadenas de drenaje, donde la cadena principal es la cadena mamaria externa, que se encarga del 90% de toda la linfa de esa mama, y que tiene asociada vasos que constituyen dos subvías, que son parte de la misma, llamada transpectoral y la interpectoral de Grossman. Y las accesorias, que son el 10% restante de la linfa, el 5% de ese 10 es la cadena mamaria interna, que se constituye entonces de las accesorias las más importantes, y el otro 5 se reparte en la transdiafragmática, en la supraclavicular, la intercostal y la de la axila contralateral. Entonces, esquemáticamente, acá vemos debajo de la piel, ¿sí?, que de la mama y también del pezón, tengo la red subepitelial, que drena su linfa luego a la segunda, que es la red subareolar, que está debajo de la areola, por supuesto, y después, partiendo vasitos, acompañando los conductos galactóforos, vamos a ver que se colocan entre los lóbulos mamarios o alrededor de los mismos, por eso se llama red peri o interlobulillar. Y de ahí los colectores los llevan hacia las diferentes cadenas. En el sentido, la cadena mamaria externa, acá hay una vista superior, la mama derecha, ¿sí? Vemos acá el pectoral mayor, cubierto por este que sería el borde externo del pectoral, tengo la cadena. Vamos a ver que los colectores forman vasos que van a ir directamente, pasando por delante del pectoral hacia la cadena, pero otros perforan el pectoral mayor.
Algunas lo perforan y luego drenan en la cadena mamaria externa, y eso constituye una de las subvías, que es la subvía transpectoral, y otros, después de atravesar el pectoral mayor, drenan en un ganglio que puede encontrarse en el espesor mismo del pectoral o entre el pectoral mayor y el menor, y que es el llamado ganglio de Rotter. Y estos vasos con este ganglio constituyen la llamada subvía interpectoral de Grossman, que luego de drenarse por ese ganglio se vuelca a la cadena mamaria externa. O sea que la linfa, el 90%, drena la mamaria externa de forma directa o indirecta por intermedio de las dos subvías. Entonces, ¿de ahí qué pasa? Debemos saber que una vez que llegó esa linfa a la cadena mamaria externa, esta es llevada a un grupo de ganglios axilares llamado grupo central de la axila. Estos, a su vez, drenan en los grupos de ganglios, el grupo subclavicular, de ganglios subclaviculares. Estos no es que están debajo de la clavícula, sino que están a la altura de la cara inferior de la clavícula, se encuentran delante de la vena subclavia, a la altura de la cara inferior de la clavícula. Y esto es importante. Una vez que llegó los subclaviculares, drenan a un ganglio llamado centinela de Holstein, que es el último ganglio que la linfa mamaria toca antes de volcarse al confluente yugulo-subclavio, ya sea directamente o por intermedio de la gran vena linfática a la derecha o del conducto torácico a la izquierda. Este ganglio centinela de Holstein, ustedes si reconocen este músculo de acá, este músculo es el esternocleidomastoideo, se encuentra detrás del extremo inferior del esternocleidomastoideo por encima de la articulación externo-condroclavicular. Ahí se encuentra el ganglio de Holstein, detrás del esternocleidomastoideo, encima de la articulación externo-condroclavicular. Si ese ganglio, en el seguimiento de una mujer con patología cancerosa mamaria es palpable, ya se considera que linfa ya ha pasado confluente yugulo-subclavio y por ende ya está células cancerosas en los pulmones generando metástasis pulmonares. O sea que sería un índice de incurabilidad de la enfermedad. Por eso es tan importante ese ganglio. Ahora, si bien esto fue la cadena mamaria externa, aprovecho el esquema y muestro desde la accesoria la cadena mamaria interna, la cual ¿sí? Se encarga del 5%, recoge linfa en la parte interna de la mama, perfora los espacios intercostales y llega a esta cadena que está también con los vasos detrás de los cartílagos costales. Y estos mandan sus vasos hacia los ganglios subclaviculares. Y de ahí el mismo recorrido, al Holstein y al confluente. ¿Sí? Las otras subvías, tenemos por ejemplo, la transdiafragmática, está asociada a la cadena mamaria interna. Esto es un corte parasagital, vemos que los cartílagos costales, vemos los ganglios de la cadena mamaria interna, vemos el diafragma debajo, que forma el límite entre el abdomen y el tórax, debajo del cual está el hígado, y entre el diafragma y el hígado un grupo de ganglios linfáticos llamados subdiafragmáticos o suprahepáticos. Una muy escasa cantidad de linfa, y esto en forma normal, del hígado pasa a estos subdiafragmáticos o suprahepáticos, en parte siguen a la cadena mamaria interna y esto la lleva después al confluente, va a los subclaviculares y hacia el confluente. Otra parte drena hacia atrás en forma normal, ¿sí? Al conducto torácico, que este lo va a llevar al confluente yugulo-subclavio izquierdo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esta vía transdiafragmática como linfático de mama? En el caso del cáncer, las primeras vías que van a estar afectadas, por supuesto, ¿cuáles son? La mamaria externa y la interna, que son las que se encargan del 95%. El hecho de que tenga ya los ganglios afectados, ya que a nivel de la base del cuello, se genera una obstrucción. Por eso acá puse una cruz roja. ¿Sí? Entonces la linfa, por la cadena mamaria interna, no puede seguir drenando. Y un stop. Y para que pueda seguir circulando este fluido, ¿qué hace? Se invierte el flujo. Entonces la cadena empieza a enviar la linfa hacia abajo, ¿sí? Hacia los ganglios subdiafragmáticos, suprahepáticos, para que esto a su vez lo lleven al conducto torácico y el conducto torácico al confluente. Esto también explica, en una especie de escape que tiene esta linfa, explica también por qué muchos cánceres avanzados mamarios, como afecta a estos ganglios subdiafragmáticos, suprahepáticos o suprahepáticos, ¿qué hacen? Pueden invadir los vasos del hígado y avanzar hacia el hígado generando las llamadas metástasis hepáticas. Es para aclarar que esta vía transdiafragmática se utiliza
ya cuando está muy avanzada la enfermedad, no es de entrada. Así que no vamos a esperar de entrada que haya metástasis hepática. Otra de las subvías es la llamada vía otra de las vías accesorias. Vamos a hablar de la vía supraclavicular. Los ganglios supraclaviculares en realidad son dos grupos de ganglios, son cadenas llamadas yugular interna que acompañan esta vena y cervical transversa que se encuentra por encima de la clavícula. Los ganglios subclaviculares, ¿sí?, están conectados con vasitos por los cervicales transversos, pero son mínimos. Y al igual que lo que decía yo, cuando los ganglios subclaviculares están afectados y también el Holter, que está la linfa como parada, ¿no es cierto?, por esa obstrucción que se genera, quiere escapar, escapa hacia los supraclaviculares. Como tienen sus propios vasos, los llevan al confluente. O sea que esto también se produce durante el cáncer avanzado. Por eso, si tenemos una mujer con ganglios supraclaviculares palpables, estamos seguros que es un cáncer ya muy avanzado y que seguramente tiene metástasis pulmonares. ¿Sí? Acá terminan los esquemas. Quedan dos vías todavía, ¿sí? Pero estas no necesitan demasiado de esquema, porque dije que había una vía intercostal, lógicamente, la mama recibe vasos intercostales, hay vasos linfáticos intercostales que van a ganglios situados en el extremo posterior del espacio intercostal, son 2 o 3 ganglios. Lo característico de esto es que sea una mama derecha o una mama izquierda, la linfa intercostal drena al mismo lugar, al conducto torácico, y eso drena luego al confluente yúgulo subclavio izquierdo. Y la última que les menciono, que más que nada fue un hallazgo, no es una cosa muy que se vea muy a menudo, es la llamada vía de la axila contralateral. Recordamos que la línea media external era la que separaba más ambas regiones y es una línea imaginaria, o sea que es lógico pensar que hay vasos linfáticos, ¿sí?, que van de un lado al otro. Entonces, se ha encontrado que a veces un cáncer mamario envía de una mama o de esos vasitos que cruzan la línea media la linfa con células cancerosas hacia los ganglios axilares del lado opuesto. Entonces, la vía de la axila contralateral se explica por la presencia de vasos linfáticos pequeños que cruzan la línea media de mama a mama. Bueno, esto ha sido todo con respecto al órgano. Nos vemos en la próxima oportunidad.